No, yo le escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien? Sí. Sí, mire, lo que ocurre es que no sé qué está pasando con ella y no puedo controlar porque ella misma está emitiendo. Normalmente yo Hola, soy la que... ya me están escuchando. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Tuve Salgo totalmente. tuve que salir y entrar nuevamente, disculpen. Bueno, yo salgo por completo, Marcelina. Bienvenido, doctora. Ahí está Bien. la compañera. Vamos a empezar rápidamente porque tenemos poco tiempo de acuerdo con el Zoom. El Perú tenía más o menos unos 174 grandes empresas públicas, algunas de las cuales eran transnacionales, porque el Perú, como usted sabrá, es un país minero, tiene una gran producción minera y pesquera. Entonces, era un país con un gran poder económico. Pero debido a las circunstancias de la deuda externa y la crisis que hubo en América Latina esos años, el Perú acabó en un periodo de hiperinflación. Fue asolado además por el terrorismo. Y los organismos internacionales entraron con el gobierno de Fujimori, cuando Alberto Fujimori, que era un ingeniero japonés prácticamente desconocido, aunque había sido rector de la Universidad Nacional Agraria, que es una universidad importante en el Perú, y había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, pero por supuesto no estaba en el mundo político. Él aparece como un desconocido en la política, es elegido presidente sorprendentemente, igual que Pedro Castillo ahora. Y porque se enfrentó a Mario Vargas Llosa, que era el candidato de la derecha. Y sale con un programa de izquierda elegido y aplica un programa de ultraderecha desde el poder, que fue el programa neoliberal, que duró 30 años. Ese programa consistió en el desmantelamiento de todo el Estado peruano. Se despidió a 200,000 empleados públicos, se privatizó 170 grandes empresas, se vendió todo y se había despedido ya antes a unos 5,000 dirigentes sindicales. O sea que Fujimori gobernó sobre un país destruido. Y en ese país inmovilizado, destruido, se aplicó el programa neoliberal. No le voy a decir en qué consistió porque todos sabemos eso. A los 30 años de ese programa, el balance es un Perú que sigue destruido, con una pobreza tremenda, con una desnutrición que afecta no solamente a los niños, sino también a las mujeres, con una anemia generalizada. Y esto fue agudizado por la pandemia, que empezó en marzo del 2020. La pandemia desnudó la situación del Perú. La desocupación, la explotación, la situación de las mujeres, que es terrible, de los niños y las niñas. Antes ya el pueblo peruano había estado protestando durante todos estos 30 años de gobiernos neoliberales, porque se sucedieron los gobiernos. Hubo una gran corrupción y todo esto además explotó antes de la pandemia con los juicios contra la empresa Odebrecht, que se descubrió que sobornaba a presidentes, altos funcionarios y sobredimensionaba para cobrar más comisiones y más utilidades en precio a las obras públicas. Así que explotó Odebrecht primero y explotó la pandemia después. Todo esto ha causado un terremoto político en el Perú. En ese terremoto político han caído en 2 años 4 gobiernos por protestas populares.
todos acusados de corrupción. Tenemos prácticamente todos los expresidentes del Perú enjuiciados, procesados. Algunos han estado presos. Toledo, que es uno de los expresidentes, está en este momento con detención en los Estados Unidos, esperando su extradición al Perú. Todo el sistema político entonces ha perdido legitimidad. En esas circunstancias se producen las elecciones primera y segunda vuelta del 2021. La derecha, que en el Perú es una ultraderecha porque es sumamente reaccionaria, confiada, presentó 14 candidaturas para poder llenar el Congreso, porque presentando muchas candidaturas, con sus congresistas incluidos, ellos podían, con todos esos grupos, llenar el Congreso, como efectivamente han obtenido mayoría en el Congreso en la primera vuelta. Y se presentó una candidata de izquierda, que era Verónica Mendoza. Y a Verónica Mendoza le hicieron una campaña terrible acusándola de terrorista, comunista, que nos iba a llevar a una situación como la de Venezuela. Se olvidaron de un desconocido profesor que se llamaba Pedro Castillo, que estaba ahí, que era uno de los candidatos. Nadie se acordaba de él. Entonces, sorprendentemente, al final de los conteos de la primera vuelta, empezó a crecer, del 2% hasta poder llegar a la segunda vuelta. Sorpresa general. Esa es en resumen la situación. Yo no quisiera ser más largo para poder darle oportunidad a usted a que me pregunte, porque si no, voy a convertir esto en una conferencia mía. No, pero nos agrada enormemente porque acá en Panamá conocemos muy poco. Yo creo que por la lejanía conocemos muy poco de lo que acontece en el Perú, salvo en los últimos años con relación a los escándalos de sobornos que Claro. hizo Odebrecht, no solamente a políticos, sino todas las esferas privada y gubernamental que tenemos acá. Igual nosotros en Panamá tenemos a dos expresidentes que están también sonando con acusaciones de sobornos. Quería preguntarle, yo creo que en esta pregunta usted más o menos resolvió algo, porque a mí me preocupaba la multiplicidad de candidatos presidenciales en su país. Y usted lo dijo así como que era como una estrategia de la derecha, ¿no? Exactamente. De querer presentar una cantidad enorme y vamos a decir que confundir a los electores. Pero ¿a qué se debió exactamente? Si en realidad esto confundió a los electores o si no los hizo a los electores tomar un camino totalmente diferente que los empresarios y que los candidatos estos, los partidos tradicionales allá, pensaron que se iba a ir por la mayor conocida, pero la mayor conocida, Keiko Fujimori, está también sindicada por varios delitos relacionados con Odebrecht y con otras acusaciones. Pero a mí me gustaría saber si hay algún análisis con relación al camino que escogió el propio pueblo peruano, porque esto es muy interesante de analizar. A mí me parece, yo no sé si usted tiene algún tipo de teoría al Sí, yo respecto. tengo. Claro que sí. Le voy a explicar. El Perú es un país multiétnico, multicultural. En el Perú hemos tenido esclavitud africana, tenemos afrodescendientes. En el Perú ha habido esclavitud china,
hemos tenido esclavos chinos y tenemos una gran población china, de origen chino. En el Perú ha habido inmigrantes japoneses, tenemos japoneses, descendientes de japoneses. En el Perú ha habido 2 imperios indígenas. Tenemos indígenas incas, descendientes de los incas. En el Perú hay en este momento más o menos unas 50 poblaciones de diferentes lenguas amazónicas. Están agrupados en federaciones. Pero la República Peruana, que fue fundada, y por supuesto tenemos también una población criolla, descendiente de los conquistadores españoles, de los llamados conquistadores españoles, que en realidad eran saqueadores, ¿no? Y que tuvieron al país sojuzgado 300 años. Cuando se organizó la República Peruana, en 1822, se pensó solamente en los criollos, es decir, en los descendientes de los españoles. Fue una república organizada para ellos. Pero los criollos no eran más de un 15% de la población. Todo el resto son afrodescendientes, asiático descendientes, y poblaciones indígenas. Y el sistema político se ha mantenido así hasta hoy día. Se ha ido ampliando ciertamente, ahora hay más electores, ya pueden votar los analfabetos, pero el sistema de discriminación que cierra las puertas del régimen político a todos, excepto la minoría blanca y criolla, sigue existiendo. Por eso es que en el Perú no tenemos ministros negros, no tenemos congresistas indígenas, todos los juicios en el Poder Judicial se siguen haciendo en castellano, a pesar que tenemos quechua, aymara y todas las lenguas amazónicas. Todo el Perú oficial está pensado para la minoría blanca y criolla, que es la minoría además dominante, la que tiene los bancos, justamente aprovechando las expropiaciones y las privatizaciones, ¿no? Tiene los bancos, tiene los grandes comercios, ellos tienen el monopolio de todo, de la electricidad, del agua potable, de los servicios, de la seguridad social, de todo. Porque la seguridad social no llega a los indígenas, del crédito. Ese país es el que ha estallado. Entonces, y ha estallado, como le repito, primero por Odebrecht y después por la pandemia. Pero hay que decir también que durante todos esos 30 años, ese país, que es el país de las provincias, como nosotros decimos, el Perú profundo, el Perú de los Andes, porque el Perú está cruzado, tenemos una columna vertebral andina de montañas que superan los 5.000 metros. Entonces, todo ese país montañoso, andino y amazónico, ha venido protestando. ¿Protestando contra qué? Contra la contaminación, porque las minas que han estado trabajando a tajo abierto todos estos años han contaminado las aguas, contra las petroleras y contra los empresarios que han impuesto un sistema de trabajo que equivale a la semiesclavitud, porque en el Perú anularon todos los derechos laborales. No hay estabilidad laboral, prácticamente no hay contratos de trabajo, no hay jornada de 8 horas, ha sido hace mucho tiempo abolida, y nadie puede disfrutar de un trabajo más o menos estable, salvo la minoría de los altos ejecutivos. Entonces, ese país ha venido protestando, y las elecciones han sido ocasión para una protesta general,
porque han venido protestando pero aisladamente. Se alzaba Cusco y además el hecho es que aquí la policía y el ejército balean a la gente cuando sale a protestar. Cuando salían a protestar los reprimían, presos todos los días. Hay una enorme cantidad de dirigentes sociales presos en este momento en el Perú, enjuiciados. ¿Enjuiciados por qué? Por rebelarse. Las elecciones han sido ocasión para que todos se unan en torno a una candidatura de un hombre a quien nadie conoce, que es Pedro Castillo, pero que tiene las cualidades de nunca haber estado en el Estado. Él es un profesor, por supuesto, como profesor, es un empleado público, pero no es un alto funcionario, nunca ha sido congresista, nunca ha sido líder de partido político alguno, honesto, totalmente. No se sabe incluso si tendrá cuenta bancaria. Entonces, y tiene la cultura de un profesor, pero no de cualquier profesor, de un profesor rural. Y los profesores de las escuelas rurales en el Perú no enseñan solamente un año, enseñan varios años de primaria al mismo tiempo. Lo que en el Perú se llama las escuelas unidocentes y multigrado. Pues es un profesor que tiene que enseñar al mismo tiempo primer año, segundo año, tercer año de primaria. Como hay muchos profesores en el Perú, dadas las condiciones terribles de la educación peruana. Entonces, este es el gran momento de la reivindicación de ese Perú real, mayoritario, que ha sido ignorado a lo largo de los 200 años de nuestra vida republicana. Así es. Hoy estuve viendo las últimas noticias en el Perú y Keiko Fujimori sigue solicitando a la OMPE realizar la auditoría del escrutinio. ¿En qué se está basando realmente esa candidata de Fuerza Popular? Que fue el partido que se enfrentó con Pedro Castillo al Perú Libre. ¿Qué se basa ella para pedir a la OMPE hacer esa auditoría? Porque no ha presentado, que yo sepa, no ha presentado pruebas para justificar una auditoría. Primero trataron de anular los votos. Luego trataron de anular las actas. Luego han tratado de prolongar el periodo de discusión de los procesos de anulación por encima de la legalidad. Ahora están tratando de que se supervise todo el aparato electrónico, una supervisión técnica de todo el sistema. Entonces, digamos que la estrategia de esta señora, pero no es de ella, sino es de toda su banda, es la de postergar todo lo que pueda la transferencia del poder, impedirla, y por otro lado, incitar a un golpe de Estado militar, que ya lo están haciendo. A eso lo que yo iba, preguntarle cuál es el papel de las Fuerzas Armadas peruanas con relación a las elecciones, qué es lo que ellos han dicho o qué es lo que no han dicho y están trabajando tras bambalinas de que eso pueda darse. Incluso me gustaría también que me analizara un poco el papel de los Estados Unidos, porque la embajada estadounidense en nuestros países siempre hacen una declaración y siempre como que empujan a las fuerzas que ellos apoyan por detrás, apoyan cualquier manifestación que han dicho, por ejemplo, de Keiko, incluso también los militares. El ejército peruano, las Fuerzas Armadas peruanas están integradas por la infantería, el ejército, la marina y la aviación.
La Marina es prácticamente una dependencia de la CIA, porque siempre trabajaron con la CIA. La Marina es hija de la CIA y de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La Marina fue organizada técnicamente por los Estados Unidos porque el Perú tiene costas. Al frente de nosotros está el Japón. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, la ayuda técnica militar norteamericana se centró en la Marina peruana. Desde ahí viene la relación. Con la Guerra Fría entró la CIA. La Marina entonces es, salvo excepciones, porque ha habido marinos de izquierda también durante la época de Velasco, pero salvo esas excepciones, toda la Marina depende política, estratégica y técnicamente de los Estados Unidos. El ejército es distinto. En el ejército operan fuerzas de derecha, de ultraderecha y de izquierda. En este momento no se conoce cuál es la situación interna del ejército. Ha sido muy afectado, primero, porque después del gobierno de Velasco hubo una expulsión, criminalización, discriminación de los militares nacionalistas, que fue sistemática. A eso sucedió la lucha contra el terrorismo, que hizo que el ejército peruano cometiera crímenes de guerra. Y después de eso ha venido la corrupción y el narcotráfico. Entonces, parte del ejército peruano y de la Marina están muy afectados y muy penetrados por el narcotráfico. En esa situación es poco lo que se puede conocer sobre cuál es la actitud del ejército. Hasta este momento es de absoluta neutralidad, lo cual ha sido reiterado por el actual comandante general del ejército, pero el comandante general del comando conjunto, el presidente del comando conjunto que reúne a Marina, Ejército y Aviación, está acusado de contrabando de gasolina, de venta de miles de galones de gasolina. Y por tanto es altamente cuestionable y no tiene en este momento mucha, ¿cómo le puedo decir? Mucha legitimidad como para presentarse en público. ¿Qué más se puede decir? Hay también militares retirados, han formado una coalición que se llama la Coordinadora Patriótica, que es anticomunista, definidamente anticomunista, en los peores términos. Y esa es la situación referida al ejército. Debo decirle también, y no quiero dejar de decirle, que cuando hablamos de Keiko Fujimori, estamos hablando de una banda, no estamos hablando de una candidatura. Son 40 o 41 empresarios, funcionarios del Estado y políticos que tienen una acusación fiscal que tiene 14,000 folios de pruebas de sobornos y sobornos, contratos tramitados para las grandes empresas, todo tipo de corrupción e inmoralidades es la que esta banda ha cometido. Y esta banda es apoyada, por supuesto, por todo el conjunto de grandes empresarios del Perú. No por los empresarios menores, sino por los empresarios grandes, agrupados en la coordinadora, coordinadora nacional de la empresa privada CONFIEP. Esa es la situación. Y quería saber el papel de la embajada norteamericana. Perdón, estos los Estados momentos. Unidos están en una situación de tránsito porque Estados Unidos tiene un gobierno nuevo, tiene un nuevo secretario de Estado y
Al parecer, el Perú no está en el primer plano de sus preocupaciones hasta este momento, lo que se manifiesta en la actitud de la OEA, porque la OEA ha enviado solamente a funcionarios, no ha venido para nada el señor Almagro aquí, y como usted sabe, Almagro es un hombre de los Estados Unidos. La OEA, la misión de la OEA ha manifestado que el proceso electoral es limpio, no ha hecho ninguna observación. Aparentemente, en este momento Estados Unidos no tiene una posición definida frente al Perú, frente a la situación política peruana. ¿Por qué? No nos olvidemos que el gobierno de Fujimori cayó porque fue vetado al final, después de haber sido apoyado al comienzo por los Estados Unidos. Porque Fujimori con Montesinos enviaron 14,000 fusiles AKM a las FARC de Colombia. Ese contrabando fue descubierto a cambio de cocaína. Entonces, ese fue el incidente uno de los incidentes que trajo abajo al gobierno de Fujimori y que lo comprometió, digamos, que le vetó el apoyo norteamericano. Entonces, los Fujimori no tienen buena prensa en los Estados Unidos. No tienen buenos antecedentes en el establishment norteamericano. Seguramente si Keiko ganase, por supuesto los Estados Unidos aceptaría, pero yo creo que con reservas, por supuesto no públicas, esa presidencia. Le quería hablar ahora de otras fuerzas que también están esperando que el OMPE realmente proclame a Pedro Castillo. Estoy hablando del movimiento popular en el Perú, que el propio Pedro a su inicio, cuando ya se estaban contando las actas y iba por el más o menos 97 o 95%, que le daba una ventaja bastante leve, pero ventaja al compañero Pedro Castillo. El movimiento popular, la gente salió a las calles a defender el resultado que todavía no se ha dado oficialmente. Y quería saber cuál es, y que Pedro en algún momento paró esa fusión popular, le dijo, calma, vamos a esperar que todas las actas sean escrutadas. Y cuánto más, doctor Béjar, cuánto más Pedro va a aquietar o a callar al pueblo peruano, que ya quiere salir a las calles a proclamarlo como presidente, porque estamos viendo que el OMPE todavía no lo hace. Han dicho que faltan algunas actas de algunos lugares remotos, del voto también en el exterior, pero ¿cuánto más Pedro Castillo puede contener al movimiento social? ¿Y cómo están ahora esas fuerzas populares tratando de agitarse, de estar en las calles, de proclamarlo en la medida que el OMPE no lo hace? Y ya estamos a cerca de 11 días de las elecciones, porque las elecciones fueron el 6 de junio. El pueblo está movilizado. Han venido a Lima miles de ronderos. En este momento están en Lima, alimentados por el pueblo. Hay que decir también que las grandes manifestaciones que nunca se vieron de Castillo en todas las provincias del Perú han sido financiadas por la gente con pequeñas cosas, con alimentos, con papas, con carne por los campesinos. Y esa situación sigue. Y hoy día la OMPE debe terminar el conteo. Entre hoy y mañana todo debe pasar al Jurado Nacional de Elecciones.
y el Jurado Nacional de Elecciones todavía tendrá que resolver ya judicialmente como jurado los últimos pedidos de anulación. No se sabe cuánto durará eso. Se calcula que será por lo menos unos 3 o 4 días más. Y mientras más pasa el tiempo, el ánimo de la gente va a ir enardeciéndose. Si bien es cierto que Castillo ha llamado a la gente a mantenerse en calma, tampoco sus llamamientos han sido muy fuertes, de manera que en realidad en la práctica la movilización se sigue manteniendo. Hay marchas en Lima populares prácticamente todos los días y también en algunas provincias, especialmente en el sur, y esa es la situación hasta este momento. Los últimos pronunciamientos, que son las amenazas del golpe de Estado, los pedidos abiertos ya de la derecha para que se declaren nula toda la segunda vuelta, para que se convoque al presidente del Congreso nuevo y convoque a nuevas elecciones, van sin duda a enardecer más el ánimo popular y a aislar más al fujimorismo, porque ya no toda la derecha apoya ese tipo de posiciones. Parte de la gente que apoyó a Fujimori ya se está desenganchando, digamos, ¿no? Está tomando distancia. Han empezado las primeras declaraciones de toma de distancia y yo creo que conforme pasen los días, la señora Fujimori va a quedar cada vez más aislada y hay que tener en cuenta también que hay por lo menos una tercera parte del pueblo peruano que no ha ido a las elecciones y que está mirando. Y entonces también hay esa situación en este momento, ¿no? Bueno, acá tenemos una curiosidad con relación, creo que no solamente yo como periodista, sino a alguna gente del movimiento popular, sobre todo que ve con buenos ojos que Pedro Castillo pueda ser proclamado presidente del Perú, porque cambia un poco la geopolítica en nuestra América Latina, nos acerca más a alianzas importantes, no solamente con sus pueblos, sino con el resto de América Latina, que también queremos salirnos de gobiernos impopulares. Yo quería saber si usted tiene algún conocimiento en este momento que está toda esta discusión, que no hay resultados oficiales, si Pedro Castillo se está preparando se está preparando para su nuevo gobierno. Es decir, si ya tiene identificado quiénes lo van a acompañar en su gobierno. Sí. Me gustaría un poquito saber sobre eso y creo que mucho de nuestra audiencia aquí en Inteligencia Colectiva tiene esa curiosidad. Mientras ellos están peleando que quieren llegar, Pedro, me imagino, está trabajando en la conformación de su nuevo gobierno. Sí, ya están trabajando en la conformación del nuevo gobierno, en el plan de gobierno del primer año. En su equipo hay gente de primer nivel, todas son gente honesta, profesionales de altísimo nivel. Desgraciadamente los nombres son bastante conocidos en el Perú, pero no necesariamente en el extranjero. Un médico que es el doctor Hernando Ceballos, que tiene una gran experiencia, será probablemente el ministro de Salud. Un economista bastante conocido que es Pedro Franque, ya está voceado para ser ministro de Economía. Van a formar un ministerio de tecnología, de ciencia y tecnología, con el primer científico físico del Perú. Hay un profesor que tiene un premio mundial de educación, que va a ser ministro de Educación. Está ya prácticamente conformado el primer equipo y están trabajando. Entonces solamente se espera la confirmación oficial de los resultados de las elecciones.
Le cuento que aquí en Panamá hay mucha expectativa porque esa proclamación, Le añado algo, ¿no? Todos son gente de irreprochable trayectoria democrática. Son vistos, por supuesto, por la ultraderecha como comunistas. sí, esa es la campañeta, el Claro, ¿no? caballo, el caballito de Hay que Troya. decir que para la derecha peruana el gobierno actual también es comunista. El Claro, señor imagínense. Francisco Sagasti, que es un técnico que viene de la banca internacional, para la derecha peruana es comunista. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones también es comunista. Vaya, sí, claro que sí. Acá le decía que hay mucha expectativa por conocer a Pedro Castillo. También a nosotros nos causó mucha sorpresa que él se llegara desde atrás y se enfrentara con una señora con tremendo historial Y tremendo poder. y tremendo poder, porque estamos hablando de una persona que aprendió mucho del padre y de todo lo que le estaban rodeando, e incluso hizo lo propio, ¿no? También, asociándose con la misma gente corrupta que ella. Eh, una de las cosas que a mí me gustaría conocer es de prolongarse esta situación de así como estamos. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser esos escenarios que usted como sociólogo, y me imagino que otros sociólogos peruanos están analizando? Y también le quería decir que los análisis de las propias empresas estas que hacen eh, Las campaña, encuestadoras. esas encuestadoras, todas quedaron regadas en el suelo con tremenda sorpresa que ha dado el pueblo. Entonces, yo quería un poco saber sobre esto, sobre de prolongarse esta situación así, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles serían esos escenarios de los más, o sea, de los más sencillos hasta los más complejos? ¿Cuáles serían, por lo menos, si ustedes lo han estudiado y lo han ya publicado, quizás? Si se prolonga la situación, el pueblo va a empezar a protestar cada vez más. El gobierno no va a estar en capacidad de reprimir esas protestas y puede generarse una situación caótica en el Perú. Si se les ocurriera anular las elecciones y convocar a nuevas elecciones, sin ningún lugar ardería el Perú. El Perú ardería, especialmente todo el sur, que es el sur andino, que es el que más ha apoyado a Castillo. Si se siguiera prolongando la situación, como le dije, lo más previsible es que la señora Fujimori iría perdiendo apoyo, iría quedando aislada, porque muchos de sus acompañantes empezarían a tomar distancia. Porque no hay que olvidar que la Fujimori obtuvo solamente 13% de votos, ¿eh?, en la primera vuelta. Prácticamente todos sus votos no son de ella, son de otros partidos de derecha. Entonces, toda esa gente se replegaría y quedaría sola. Creo que esas son las alternativas. Si se les ocurriera imponer a la Fujimori contra el Perú, como le repito, el Perú sin ninguna duda ardería. Y no creo que las Fuerzas Armadas se atrevan a reprimir sangrientamente esa situación, porque ya existe el antecedente de que otros militares han sido enjuiciados y presos. El que fue comandante general que acompañó a Fujimori está preso de por vida en este momento. Sí, claro. Y la ha pasado muy mal porque está muy enfermo,
moribundo, nadie se acuerda de él. Pero el general Nicolás Hermosa, que fue el hombre del poder militar de Fujimori, está en esas condiciones. Ni siquiera los fujimoristas se acuerdan de él. Está también muy cercano el ejemplo del general Murillo, el boliviano, que reprimió las manifestaciones del Alto cuando hubo el golpe contra Evo Morales y actualmente está preso en los Estados Unidos. Ellos saben que Estados Unidos puede apoyar un golpe de Estado, evidentemente, si se da la situación, pero no los va a ayudar si ellos caen. Estados Unidos no tiene, como sabemos, amigos, solamente tiene intereses. Entonces, la mayor parte de las gentes que lo han pasado peor han sido precisamente los que han servido a la política norteamericana. Y eso los militares lo saben perfectamente. Sí, para terminar me gustaría, porque hay una coincidencia con Panamá en el Perú este año, nosotros conmemoramos el bicentenario de la separación de Panamá de España, 28 de noviembre de 1821, y en el caso del Perú es el 28 de julio de ese mismo año. Me dijeron por allí un amigo que usted escribió un libro en relación a la, entre otras cosas, a la participación de los negros libertos en la independencia. Sí. Fíjese que me gustaría un poco que nos hablara sobre el libro, el título, para que algunos lo puedan ubicar a través de internet, lo puedan comprar, pero también para que nos ilustre un poco, porque nosotros hemos pasado el mes pasado todo el mes de la etnia negra, y aquí en Panamá, salvo que se investigue, se ha investigado sobre la participación de los negros, tanto los negros coloniales como los criollos aquí, se sabe poco sobre su participación en la gesta de independencia, salvo que se mencione un nombre u otro, pero no de grupos organizados. Entonces, a mí me pareció eso muy interesante, porque aquí la comunidad afrodescendiente, afropanameña, en los últimos años ha estado muy movida con esto, pero hay muy pocos estudios sobre esto y me gustaría un poco que nos hablara sobre el contenido de ese libro y dónde lo podemos conseguir. Yo le voy a enviar por correo electrónico la dirección de mi página web. Es www.hectorbejarrivera.com. Allí usted puede bajar gratis la versión PDF de mi libro que se llama Historia del Perú para Descontentos. Exacto. En ese libro yo dedico un capítulo a la participación de los negros en la independencia del Perú y sostengo además con pruebas de crónicas de la época, que prácticamente todo el ejército del general San Martín que vino con la expedición libertadora estaba compuesto de ex esclavos negros, que eran esclavos de Buenos Aires, de Cuyo, Argentina, y de Chile, reclutados por San Martín y por el general Miller. El general Guillermo Miller, que era un escocés. Y el octavo batallón, compuesto por 800 negros, fue el principal contingente de la expedición libertadora. En la batalla de Junín, que es una de las batallas que determina la independencia del Perú, los que deciden la batalla a favor de las fuerzas patriotas son los húsares de Junín. Húsar es el que montaba a caballo y combatía a caballo. Todos eran negros, esclavos a quienes el general Miller había enseñado a montar a caballo y a combatir, que vestían el uniforme patriota
y muchos de ellos murieron en la independencia. Entonces, en realidad, el capítulo correspondiente a esa participación de mi libro se titula "Fueron los negros los que nos liberaron". Qué Así interesante. que yo le voy a enviar esa dirección. Sí, por El libro favor. también está en Amazon. En Amazon. También lo pueden encontrar en Yo vi sus Amazon. libros en Amazon. Todos sus libros Sí, los vi que los venden a precio muy bueno en Amazon. sí. Nos parece interesante esa perspectiva porque aquí sí se mencionan nombres, pero no se mencionan como que se organizaron para, y no se menciona que participaron en la gesta de independencia. Entonces nos falta mucho por recoger aquí la participación en ese aspecto de los negros, ex esclavos, ya libertos, eh, en nuestra independencia, incluso también en la Las separación milicias que San también. Martín y con Bernardo de Monteagudo organizaron para vigilar Lima, cuando San Martín entra a Lima y se retira el ejército realista, estaban formadas todas por negros. Oh, qué interesante. Muchas gracias. Quería que al finalizar este programa de inteligencia colectiva, usted nos mandara un mensaje a todas las fuerzas sociales de nuestro país, que también estamos librando una lucha contra la corrupción, contra los desmanes en la justicia. Estamos perdiendo derechos laborales. Justamente el gobierno se ha aprovechado de la pandemia para legislar por decreto algunas leyes que disminuyen y hasta desaparecen derechos porque pretenden reformar el código de trabajo más de lo que está reformado. Y hay una situación muy seria, hay una lucha también con el tema de las minas, la gente está organizada. Yo creo que Perú y Panamá se parecen muchísimo en el tema de que todos los días hay protestas, todos los días y esto va socavando el país, pero también logrando que la gente tenga más conciencia. Me gustaría que usted mandara un mensaje a todas las fuerzas populares de acá. Bueno, pues les deseo lo mejor. Hay que seguir luchando. Creo que se trata de la lucha de los pueblos por su liberación. No hay que perder la esperanza. Podemos pasar momentos muy difíciles, pero si comparamos la situación de nuestros pueblos hoy día con la situación de nuestros pueblos hace 30 años, es evidente que los pueblos de América Latina han avanzado muchísimo. Tenemos gobiernos progresistas en América Latina. Hemos sobrevivido a todos los genocidios, a todas las represiones. Se ha pretendido desde la dictadura de Videla, desde la de Pinochet, desde la dictadura brasileña, desde la dictadura de Fujimori, desde las dictaduras colombianas, aniquilar y exterminar a las fuerzas liberadoras de América Latina, y ahí estamos, y somos más que nunca, y seguimos obteniendo triunfo tras triunfo. Entonces, creo que ahora sí se puede decir que la historia está en favor de los pueblos. Y yo quisiera darle un gran abrazo a los compañeros panameños. Tengo muchos amigos panameños también. Un gran saludo para ellos y siempre estaremos hermanados en esta lucha por nuestra liberación. Claro que sí, le agradezco muchísimo este espacio de su tiempo. Sé que es una persona bien ocupada, pero su presencia aquí en este programa Inteligencia Colectiva, pues nos ayuda a comprender a todos la situación del Perú, pero también ayuda a las fuerzas sociales en este país, brindar la solidaridad en el momento en que requiera al pueblo peruano hacerlo. De repente acá hay muchas organizaciones que tienen estrecha relación con organizaciones en el Perú. Y bueno, yo creo que este programa debe llegar a todos para que en su momento puedan brindar la solidaridad
y el acompañamiento necesario que necesita el pueblo peruano en este momento. Bueno, le deseo una feliz semana y También para ustedes. le estaré enviando el enlace de nuestro programa que se transmite los jueves a las 8 de la noche por StreamYard, que es una cabina de radio por internet y que también se puede ver por YouTube y por Facebook Live. Muy buenos días y feliz semana. Buenos Hasta días. luego. Que Hasta les vaya luego. muy bien. Gracias.